Buenas noches, somos el grupo número 24 en la materia aprovechamiento de subproductos. El grupo está conformado por Jessica Alejandra Cruz, Ángela Fernanda Pérez, Luis Felipe Salamanca y Germán Antonio Becerra. Eh, Nuestra tutora es Carolina María Bedoya y estamos en la fase 4, la de aplicar tecnologías de aprovechamiento de subproductos y residuos agroalimentarios. El residuo que nosotros decidimos trabajar es la sangre animal y el subproducto, la harina de ella. El problema que vemos es que la sangre que sale de los mataderos está siendo vista como desperdicio y gracias a que está siendo vista como desperdicio, está generando pérdidas económicas y grandes consecuencias negativas para el medio ambiente, ya que está siendo arrojada a desagües, lagos y lagunas, llevando esto una gran cantidad a contaminarlos. eh, y pues el ecosistema se está viendo también afectado porque en el proceso de la putrefacción por cada litro de sangre se necesitan grandes cantidades de oxígeno por los microorganismos para, para cumplir este proceso. Entonces está siendo tomada de las aguas, dando como resultado el pudrimiento de estas mismas y trayendo pues consecuencias negativas para el ecosistema. En el manejo de aprovechamiento de residuos o subproducto tenemos en el consumo humano, que está en sangre entera, tenemos anticoagulante, coagulación, desfibrilación y coagulación por cocción, que tenemos un producto final, sangre coagulada, suero sanguíneo y plasma sanguíneo. En el consumo animal también tenemos la presentación de sangre entera y diferentes alternativas de proceso como es consumo directo, mezcla de harina, coagulación de prensado, secado forzado o biodigestores en spray, obteniendo productos finales: sangre coagulada, sangre mezclada, sangre seca o harina de sangre. Em, Tecnologías de aprovechamiento, la que seleccionamos es un sistema de deshidratación y secado en régimen continuo de sangre cruda animal. Podemos ver un depósito de sangre recogida de la sangre, bomba de desplazamiento positivo, coagulador, decantador, centrífugo, secador, depósito de recogida del suero. Este flujo de materia prima es continua y se procesan a presiones atmosféricas. La materia prima entra por un extremo de una caldera de doble pared, generalmente horizontal, se calienta en su interior durante un periodo variable y sale por el otro extremo, cargándose sobre un por percolador. Las ventajas de este sistema continuo es que es posible automatizar totalmente el proceso productivo, siempre controlando los parámetros de producción, entre ellos la presión y la temperatura, y permitiendo optimizar el consumo energético. Contamos con todas las fuentes bibliográficas de donde sacamos las imágenes. Tenemos el diagrama de flujo del proceso de aprovechamiento de PCC, eh, donde entra la sangre, luego pasa a agregar grasa y hueso, hay una cocción, un secado, un enfriamiento, pasa hacia el molino, luego hay una pulverización y pasa a una inspección. En este podemos ver las materias primas que entran, las actividades que se desarrollan y el impacto ambiental que este genera. Entonces, en los impactos ambientales podemos ver la carga orgánica por lavado de canecas, vapores condensados, vapores calientes. Tenemos las materias primas que entran y la actividad que se hace: recepción, cocción, enfriamiento, pulverizado y ensacado. En resumen de las operaciones y el tiempo estimado que eh, se, se demoran en realizarlo. Contamos con varios equipos en el proceso, entonces vamos a presentarlos de una manera muy rápida. El autoclave eh, tiene una altura de 3,8 metros, un diámetro de 1,4 metros, de forma cilíndrica. Eh, este tanque, por medio de un vapor directo a una presión determinada, se lleva a cabo el proceso de fundido de los procesos grasos. Tenemos bombas que se emplea para elevar o transferir o comprimir líquidos y gases. Estas centrífugas se utilizan para la impulsión de líquidos poco vistosos como el agua o el zumo.
tiene una capacidad de 10.000 litros y una velocidad de 1.750 RPM y una tensión de 220 voltios. La caldera, para calentar agua o generar un vapor a una presión superior a la atmosférica, eh, este consume el combustible y otro el agua que se convierte en vapor. Tiene una longitud de 4.5 metros, un diámetro de 1.5 metros y una presión de 100 psi. Tenemos un ciclón, que es un tanque donde se recibe la harina entrando de una forma tangencial. Esta cae por gravedad, canalizando por dos boquillas con el fin de facilitar el ensacado de esta misma. La altura es de 1.8 metros, tiene un diámetro de 1 metro y un fondo cónico. Tenemos un coker, que es una máquina donde se realiza el proceso de cocción, el secado. Constan de dos chaquetas, una externa y otra interna, las cuales circula el vapor procedente de la caldera. Tiene una forma cilíndrica con cabeza de vapor, una longitud de 3 metros y un diámetro de 1 metro. Eh, Tiene un motor de 15 HP, una velocidad de 30 RPM y se cuenta en el proceso con tres unidades. Una prensa hidráulica, una máquina compuesta de dos elementos rígidos que se aproximan por accionamiento hidráulico. Estas comprimen y es utilizado para extraer la grasa del chicharrón y las tripas. Tiene una capacidad de 200 kilogramos por cochada, y el material es acero fundido. El tanque decantador, es donde se realiza el procedimiento de separación de un líquido de un sólido insoluble. La función, decantación del CO, tiene una capacidad de 3.640 litros, una altura del cilindro como tal de 2.2 metros y del cono 0.5, y la forma pues es un cilindro cónico. La torre de enfriamiento, que sirve para disminuir la temperatura de un líquido, al mantenerse en contacto con una corriente de aire de manera pequeña, parte se evapora y la mayor parte se enfría. El material de este es concreto, tiene una altura de 2.8 metros, un largo de 4 metros y un ancho de 3 metros. Los beneficios, del aprovechamiento, pues cabe destacar que el uso de estos residuos pueden ser aprovechables reduciendo el impacto ambiental al no verter el subproducto en las cuencas hídricas. Eh, Podríamos tener un ambiente para las personas que trabajan en el matadero mucho más cálido y no tan contaminado. Eh, y pues la harina de sangre tiene varias funciones. Sirve para fertilizante y para alimentar animales y es de alta efectividad en ambas acciones. Eh, en el punto de vista nutricional es una fuente muy concentrada de proteínas. Tiene un contenido de valores superiores al 80%. La sangre de los bovinos es una fuente rica de proteínas y hierro. eh, y tiene un valor biológico debido a la gran cantidad de capacidad que tiene de ser absorbido en el intestino humano. Eh, bueno, y pues tiene fuente de hierro nutricional, y las organizaciones internacionales como la FAO, la OMS, la UNICEF, avalan este aprovechamiento y como tal el subproducto. En manejo de residuo microbiológico tenemos el acuerdo 808 de 2001, que es responsabilidad del Instituto Colombiano Agropecuario, protege la sanidad agropecuaria del país con el fin de prevenir la introducción y propagación de enfermedades que pueden afectar la ganadería nacional y ejercer el control técnico de los insumos pecuarios. Toda persona jurídica o natural que se dedique a la producción de harina, de carne, de sangre, de hueso, vaporizadoras de carne y de hueso, despojo de animales y harina de pollo deberá registrarse en el ICA y cumplir con las normas contenidas en la legislación vigente. Tenemos otros requisitos de producción en el artículo 7, que nos habla sobre las plantas de producción, lo que deben contar estas plantas de producción, lo mismo el 12 y el 13. Tenemos las aplicaciones del uso de la sangre,
piensos, fertilizantes en laboratorio, en medicina, en industria. Cada una está especificada. Laboratorios, medios de cultivo, análisis statinos, carbón activo, em, agar de sangre, fertilizantes, revestimiento de sangre, semillas, estabilizantes de pH en el suelo, entre otros. Otras posibilidades de aprovechamiento de este residuo, además de las mencionadas, es una harina de sangre susceptible de ser empleada en panadería, añadida a la harina de cereales, la utilización de hierro y de aminoácidos de la sangre animal en el pan y otros productos elaborados. Y encontramos las referencias de las cuales eh, tomamos la información para presentarla en, en esta, en esta presentación. Muchas gracias.